vamos a hablar de intentar responder, hablar de una hipótesis sobre el fenómeno OVNI o sobre parte del fenómeno OVNI que sostiene que quizás algunos de esos casos OVNI correspondan a entidades biológicas atmosféricas, es decir, animales o seres vivos o seres que viven en la atmósfera. Y tenemos además algunos testimonios. Bueno, podemos aprovechar para recordar a los oyentes que nuestro amigo Caravaca acaba de sacar el tochaco de los, ¿cómo se titula? ¿En la mente de los ovnis o algo así? En la mente de los ovnis. Sí, lo digo para que la gente se haga con él, porque parece ser que se está vendiendo muy rápido. Se haga con él y con un carretillo para llevarlo. Porque son 780 páginas, amigos. 780 páginas. Pero bueno, conociendo a Caravaca serán muy fáciles de leer y será divertido. Sí. Y no, yo también tengo muchas ganas de tenerlo en mis manos, de tenerlo en el carretillo. Como decíamos al comienzo de la presentación, vamos a intentar responder a la pregunta. Bueno, realmente no vamos a intentar responder a la pregunta porque se escapa de nuestra capacidad, pero vamos a plantear al menos la pregunta. ¿Es posible que alguno de los ovnis, de esos objetos, esas luces que se ven en el cielo, incluso de esas luces errantes de las que hablamos muchas veces en Cantabria Pagana, correspondan a seres vivos? ¿Hay algún tipo? ¿Algún tipo de ente, de ser formado, no sé por qué tipo de sustancia, que reaccione, que tenga su propio ecosistema en la atmósfera, tanto en la alta o altísima atmósfera como más cerca de nosotros? Pues esto se han planteado diversos autores, y el más reciente, un español llamado Daniel Ransanz, que escribió un libro que está al alcance de cualquiera en internet, que se llama Biosférica, Biología Espacial Atmosférica, que viene a sostener como hipótesis que efectivamente al menos una parte de los ovnis en realidad son seres vivos. ¿Y qué tipo de seres vivos? Pues mira, yo creo que todos conocemos esos seres que viven en las profundidades abisales, o al menos a mucha profundidad, que tienen generalmente forma de medusa o algo similar. Sí, los calamares gigantes, ¿no? Que se llaman. O calamares gigantes, pero no necesariamente calamares gigantes, son seres son casi translúcidos, pero con unas bandas de luces que brillan de diversos colores. Realmente esos seres, cuando uno los ve, a mí siempre me ha recordado ovnis, o sea, digo, son ovnis submarinos, y realmente son seres bioluminiscentes que tienen estas características para sobrevivir en su medio, bien como medio de atracción de alimento, para defenderse de presas o otro tipo de utilidades. Pues bien, unos seres similares son los que propone como hipótesis este autor, Daniel Ransanz, y él sostiene que este tipo de seres podrían habitar en la atmósfera, en la alta atmósfera, alimentarse prácticamente de energía del sol, una especie como de seres mitad plantas, mitad seres biológicos o animales, y que en algunas ocasiones descenderían de esa atmósfera por diversas circunstancias, que es cuando se verían algunos de estos extraños ovnis pues por parte de testigos en el suelo, desde el suelo, digamos. Y es cierto que en la fenomenología ovni hay un tipo de ovnis llamados los ovnis medusa, que son ovnis que efectivamente tienen esta aparente forma globular, biológica, a veces incluso con tentáculos colgando, que incluso se mueven de forma rítmica, como si estuvieran animados no por un motor, sino por la fuerza de la vida, y que incluso hay fotografías que son por lo menos inquietantes o bastante sorprendentes, tomadas desde las misiones espaciales de las diversas misiones que se lanzan al espacio, de seres con formas, como digo, como de sábanas envueltas, yo digo, formas que se podrían perfectamente encontrar en el fondo del mar, pero que se encuentran a de centenares, incluso de kilómetros de la Tierra. Y en Cantabria Oculta nos hemos encontrado con alguno de estos casos.
Y de hecho, vamos a hacer aquí un primer testimonio que corresponde a un caso de hace, creo, 5 años, así más o menos, que nos lo contó una pareja que fue testigo de esto desde su casa, muy cerca de Bezana, que es una localidad a unos 15 kilómetros de Santander, o sea, muy cerca de la ciudad, de la capital. Y este suceso ocurrió allá por 1995 aproximadamente. Vamos a escuchar lo que nos cuentan. Entonces, pues después de recogerlo todo, pues nos sentamos a fumarnos un cigarro, mi marido y yo, con la vista puesta en el horizonte. Fue en ese momento cuando empezamos a ver como una luz. Disculpa, ¿hacia dónde estabais mirando? ¿A qué dirección mirabais? Es dirección a la bahía de Santander, con lo cual es al este. Al este, porque sí, el sol salía por el este, sí, sobre el este. Entonces empezamos a ver ahí una luz. Yo le dije a mi marido, anda, pues ¿qué es eso? Pues un avión no, pues un cohete. Pensé que era algún cohete de las fiestas de Camargo, de San Juan, en Maliaño, pues, pero no podía ser, porque lo único que podríamos ver desde allí sería un resplandor, si acaso. La cosa es que íbamos diciendo todas estas cosas y veíamos que se iba acercando y que se nos puso encima, porque además no era una trayectoria de un avión, que tú la ves que es más perpendicular, sino venía directamente. Se nos puso encima eran unas luces, no hacían ningún ruido y eran como unas luces, como una luz anaranjada. Tendría la forma, pues no sé, de un melón, y yo creo que a tamaño visto en escala sería tamaño de un melón visto desde escala. Y nada, yo estaba muy asustada. Mi marido estaría encantado que hubieran aparcado. Es más, me dijo, a ver si... pues vamos a ver si aparcan aquí en el prado de al lado y voy a echar una parlotada con ellos. Y yo, vamos, con la carne de gallina y no sabíamos. Y de repente se posó encima y tal como estuvo, hizo como el efecto de una medusa, ¡fum!, y desapareció. Y con la misma nos quedamos... No hubo ni rastro, no hubo nada, y con la misma desapareció. Como el efecto de una medusa. Joder, me acuerdo de este día perfectamente, Toño. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, es que además quiero hacer hincapié en una cosa antes de que entres al tema. La labor que estamos haciendo estos años, a mí me parece impagable. Está mal que lo diga, pero es que esto ha pasado hace años. Es un testimonio que tenemos aquí inmortalizado, como otros cientos de testimonios que tenemos ya de índole etnográfica, de índole de creencias mágicas o de índole ufológico o de índole paranormal. Estamos teniendo un archivo ya bastante suculento de este tipo de cosas, y además para nosotros son ya recuerdos imborrables, ¿no? De compartir con esta gente. O sea, me acuerdo perfectamente de este momento, tío, y de estar contigo haciendo entrevista a esta pareja extraordinaria, que luego nos contarían más cosas aparte de esta. Sí. Y bueno, yo creo que, no sé, a mí me parece una labor muy interesante, ¿no? Que puede perdurar en el tiempo, no sé. Hombre, yo creo que es lo que se trata, ¿no? Que estos testimonios, que ahora pertenecen al mundo de la ufología, ya le hemos hablado que esto pertenece al mundo de las creencias mágicas también. Claro. No más que oír hablar a la mujer diciendo, mi marido quería que aterrizaran y hablar con ellos. Se creen directamente que aquello es un objeto tripulado por alguien con el que puedes hablar. Incluso, aunque el hombre lo dijera más o menos en broma, ella tenía miedo. Tenía miedo. Sí. Está claro. Y lo que llama la atención es lo que hizo ese movimiento, que se fue como una medusa. Claro. O sea, es un movimiento, ahí le apareció algo biológico, algo no mecánico, algo que vete a saber lo que pudiera ser, ¿no? Y ese testimonio, que es interesante, pero en lo que se refiere a la posibilidad de que estos sean seres vivos, me parece más interesante el que vamos a poner a continuación. ¿Por qué? Porque en este libro uno de los argumentos que da este autor para sostener, en cierto modo, esta teoría es que
algunas de estas luces, que no siempre son grandes, parecen comportarse muchas veces de manera inteligente con el testigo, incluso como si fueran animales curiosos, como que se acercan, se alejan, van donde ti, tú vas donde ellos, se alejan un poco más, parece que juegan un poco contigo, te siguen. Y eso me recuerda a David, que nos ha contado una vez esas luces de cementerios que se posan encima de las cabezas. Sí, sales corriendo y te siguen. Te siguen. Entonces, él dice que es un comportamiento que denota una cierta inteligencia e interacción con el testigo. Y él entiende que eso puede notar un cierto carácter biológico a aquello que se está viendo. Vamos a escuchar el testimonio porque es muy, 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 muy curioso. Y luego tuviste una experiencia extraña en tu lugar de trabajo, que no vamos a decir cuál es, con una no sabemos cómo denominarla, ¿no? Una cosa extremadamente curiosa que quizá sea mejor que la explicaras porque realmente es difícil describirlo, ¿no? Sí. Bueno, yo sí me acuerdo perfectamente porque fue muy impactante. No, hombre, miedo, no pasé miedo, pero sí, vamos, inquietud, era bastante estresante, ¿no? Pues estaba en una zona de un pasillo en la que daba a la calle, al este, y era un día que llovía, hay una lluvia muy fina hasta que parece que cae en suspensión porque no había viento, no hacía ruido, solo se oían las gotas de la fachada que se ven gotas allí de vez en cuando. Y bueno, es una lluvia que me encanta, me gusta, claro, porque y entonces claro, la fachada estaba cayendo agua, llevaba tiempo lloviendo, esa lluvia fina, pero ya había empapado todos los árboles y todo, pues habían las gotitas que brillaban y tal. Entonces en la esquina que da a la calle, digamos, de un marco, así veo una gota de agua, hay una cosa que brilla y es una gota de agua que está suspendida en el aire. Y una gota de agua está suspendida, se habrá quedado pegada en una telaraña o en algo que hay en la telaraña, y está ahí la gota que reflejaba la luz además reflejaba la luz de una farola que había enfrente. Entonces ya, pero no veía la telaraña, ¿sabes? ¿Te parecía un poco raro? Me parecía raro, pero bueno, pero lo lógico es que estuviera sujeta por una telaraña, ¿no? Además era invierno, hacía frío, o sea, telarañas ahí en esa época no suele haber. Cojo, me extraño y le tiro un zarpazo así como cuando vas a coger una mosca, pero más despacio, porque la fui a coger con la mano, y cuando la iba a tapar, justo cuando iba a desaparecer debajo de mi mano, desapareció de ese punto y apareció a distancia, a 10-15 metros de donde estaba. Hizo un salto instantáneo. O sea, desapareció de la mano. Desapareció y apareció a otro lado. Instantáneamente, tic. Y cuando pasó la mano, tic, volvió. Instantáneamente. Ahí va. Entonces, en aquel momento aparentemente estaba al alcance de mi mano. O sea, a 90 centímetros de mi cara, un poco más arriba de mi vista. Y cuando volvió, ya no, volvió al mismo sitio, pero o sea, el mismo sitio, la misma línea visual. Misma perspectiva para ti, sí, pero... en el mismo punto, pero no estaba aquí, estaba allí. Estaba a 8 metros. En vez de estar a 1 metro, estaba a 8 metros, al lado de la farola, que reflejaba la luz. Y me quedé así mirándolo un rato, y ya me di cuenta de que era raro, ¿no? Que era una cosa rara. Entonces cogí, volví a hacerlo, levanté la mano, estaba sin taparla, la puse tapando la farola, porque además la farola me molestaba, pero la otra no, el otro objeto no me molestaba. Levanté la mano así, hizo lo mismo, se fue. Entonces me quedé varios segundos mirándola así, y ya me parecía que no quería que pensara que la estaba molestando algo, pues cogí, bajé, ya lo había visto y bajé la mano. Y volví al mismo sitio, se quedó parada. ¿Te diste cuenta que eso lo que fuera, que estaba reaccionando a lo que tú hacías? Sí, claro, sí. Entonces vuelvo al punto y me pongo a observarla y veo que ha cambiado de forma, ya no es una esfera, ya es como una tira así, o un cilindro, y con las puntas en radio.
o sea, unos centímetros. Sí. Y me pongo a mirarla y veo que es un cuerpo de luz íntegro, es todo luz, no tiene forma, no tiene cápsula, no tiene... Sí. Una cosa, ¿esa forma y cambió de forma instantáneamente o poco a poco? No me di cuenta, no me di cuenta, no. Cuando lo hice la primera vez no me di cuenta que hubiera cambiado. Me di cuenta cuando lo hice la segunda vez. Vale. O sea, cuando tiré el zarpazo y volvió, y me quedé mirándola, no me di cuenta de si había cambiado o no. Vale. Supongo que fue luego cuando empecé a observarla detenidamente. Que había cambiado de forma. Había cambiado de forma, sí. Vamos, había aumentado de tamaño además. Sí, efectivamente, era más grande porque estaba más lejos. Sí. Pero aproximadamente en mi retina me diría lo mismo que cuando estaba cerca. Digamos que a una distancia determinada. Entonces, ya sabes que es más grande porque está más lejos, porque veía que estaba al lado de la farola, del globo de la farola. ¿Y qué pasó? Entonces, me pongo a observarlo y veo que ha cambiado de forma, ¿no? Y lo estoy observando, veo los bordes que no tienen cápsula ni nada, y entonces veo que le han salido unos reflejos de luz. Unos reflejos así, varios reflejos, 8 o 10, así, en toda la longitud lateral de reflejos de luz, como si fueran estiletes muy largos, de 8 centímetros o 10, hacia los lados. Tiene varios, ¿no? Lo estoy mirando así, veo por un lado, por el otro lo tiene. Entonces, en un momento dado veo que hay movimiento cerca del objeto. Y dentro veo movimiento, como si hubiera unos bastoncillos transparentes de cristal o metacrilato, que digamos que serían los que reflejarían la luz como si fueran un catadióptrico. Sí. Primero no lo había visto, entonces en ese momento lo oí. Y veo que hacen adelante y atrás, entonces unas veces ven más largos, otras veces más cortos, y van haciendo como ondas. Sincronizados, ¿no? Hacen unas ondas de arriba a abajo, como si fuera un cachón cuando se mantiene así vertical, que hacen como una onda que sube y que baja, así. Pero en un momento dado veo que me da la impresión de que no van adelante y atrás, sino que giran, porque por delante no se veía nada, pero me da la impresión de que dan la vuelta, que son rotores. Son rotores. Sí. Vale. Iban despacio, no iban muy rápido, ¿no? Así como un cachón. Entonces, claro, veo eso, me da la impresión esa, pero no lo veía bien. Entonces cojo y me acerco. Instintivamente, estoy mirando, me estaba fijando, instintivamente me acerco. Y doy 2 pasos para adelante. Entonces, cuando doy 2 pasos, el objeto se eleva sobre mi cabeza, además en círculo, como guardando la distancia. Se eleva y se pone a unos 45 o 50 grados de mi cabeza delante. Entonces, al ver esto, pues yo retrocedo otra vez, entonces el objeto baja. O sea, era inmediato. No sí, instantáneo, ¿no? A simple vista era instantáneo. No sé cómo puedes saber si era preciso. Como cuando estás jugando con un gato que hace esto así, que digamos, era bastante preciso. Entonces vuelvo para atrás, no sé, un par de segundos, y vuelvo a dar 2 pasos hacia él y vuelvo a hacer los mismos para verlo mejor, ¿no? Y esta vez ya estaba yo con más confianza. Entonces yo lo hice otra vez, ¿no? Me quedé mirándole así, y otra vez lo mismo, a 50 grados así, doy para atrás otra vez y baja y se para en el sitio otra vez. Entonces voy y cojo y digo, voy a hacerlo otra vez, pero voy a dar 4 pasos, y di 4 pasos. Entonces subió en forma de círculo, de circunferencia, pasó sobre mi cabeza y se puso detrás de mí. Claro, yo le iba siguiendo con la mirada. Yo le iba siguiendo con la mirada, me giraba según andaba y tal. Y claro, estaba en una posición incómoda porque el aparato estaba entre la fachada del edificio donde yo estaba y la puerta, claro. Pero bueno, no es que tuviera miedo, pero vamos, inquietud. Entonces cogí, retorcí los 4 pasos y volví a bajar. Llegó al sitio y ya no se paró. No se paró, empezó a vibrar. ¿A vibrar? A vibrar, a izquierda, a derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha, muy rápido, muy corto, y
joder, esta cosa me hipnotiza, digo. Y cogí, entonces me agarré al marco de la puerta, que no podía agarrarme bien porque estaba a la puerta. Si me metí a la izquierda me hubiera agarrado bien, pero aquí, como estaba el marco de la puerta, le pellizqué, entonces no me ofrecía seguridad. Y cogí y me arrimé al marco. Y me apoyé la cara en el marco, apoyé la cara así, y bajaba agua por un hilillo de agua, entonces me bajaba. ¿Ahí tenías miedo? No, miedo no. ¿Inquietud? ¿Cierta inquietud? Sí, estaba un poco así, pero lo seguía viendo, ¿no? Me agarré. Sí. Y al agarrarme, pensé, me voy a agarrar, me agarro. Sí. Y se me escapó por la boca, me agarro como un estertor, ¿sabes? Estaba un poco nervioso. Me agarro y en el momento que me agarro empiezo a dar, que digo esto, empiezo a dar vueltas en un círculo de unos 40 centímetros. Ajá. A toda velocidad, unas 3 vueltas por segundo. Empiezo a dar vueltas y yo cojo y entonces digo, a ver qué ruido hace, a ver si hace ruido, a ver qué ruido hace. Y pues me concentré en los ruidos. Así, y no hacía nada, ningún ruido. Nada. No hacía nada. Porque, claro, no he hecho nada de ruido desde el principio. No. Entonces yo digo, al moverse rápido, pues tiene que, si se desplaza por el aire, pues tiene que hacer ruido. Claro, sí. Aunque sea por desplazamiento de aire, que luces, sí. Entonces nada, no hace ruido. Y entonces ya no me entró nervios y ¿qué hago yo escuchando viendo esto si no se lo va a poder contar a nadie? Dije, me di media vuelta, me marché, andé unos 3 metros hacia el interior del edificio y luego había que girar a la derecha en paralelo por el interior del edificio a la fachada. Entonces en la fachada había 4 ventanas, son unos 4 metros de ventanal. Y claro, me marchaba así, pero miraba para atrás, claro. Miro por la ventana y veo esta luz que se me adelanta, vuelve para atrás, sube para arriba, hace cabriolas, baja. Mientras yo me desplazaba por el interior, ella iba como siguiéndote desde como fuera. Siguiéndome a mí desde fuera. Como llamando la atención. Llamándome la atención, como diciéndome... Sí. Vuelve. No te vayas, no te me dejes aquí. Como cuando estás jugando con un perro en la calle y un cachorro le dejas llevando ahí. Sí. Igual. Esa es la impresión que me dio. Una cosa, decías que eso realmente, ¿eso tenía luz propia o solo reflejaba la luz de esa farada? En principio simulaba lo que evidentemente era algo que estaba producido, estaba creado, estaba simulado, como si estuviera proyectado quizás, o no sé. O sea, primero simulaba, luego tenía otra forma, y luego al final por la luz. Un testimonio a mí me resultó muy asombroso. Y que podría encuadrarse casi en cualquier cosa. Podría ser un ser feérico, podría ser... Primero, yo quiero decir 2 cosas. Primero, porque el hombre utiliza la expresión, lo compara con un cachón. Y muchos oyentes no sabrán lo que es un cachón, porque es una expresión muy típica de Cantabria. Es como una especie de calamar, por decirlo de alguna manera, para que nos entiendan. ¿Vale? Eso es lo primero. Y lo segundo, no es la primera vez que te tengo que felicitar, Toño, por traer un testimonio tan alucinante al programa. Así que hay que decir a los oyentes que lo escuchan también. Sí. Baby Juanra, porque no se lo había mandado, culpa mía, ya que le mandaba antes. Y luego él constantemente hace comparaciones con animales. O sea, para él aquello no es una máquina, o en principio, salvo cuando habla de rotores y tal, pero lo compara casi siempre con que reacciona con él, que va, viene, que tal. Y luego el comportamiento de aquello, fuera lo que fuera, es un comportamiento que parece, si no inteligente, al menos animado. O sea, que a ver, podría ser perfectamente un objeto con inteligencia artificial, un robot, no sé, que reacciona también ante la presencia humana, pero que la teoría esta de las entidades biológicas, atmosféricas, podría encajar perfectamente con este caso. Este caso. Si hubiera algún caso que pueda encajar, es este, por ejemplo.
porque habla también de esos filamentos, de esos tubos, esos rotores extraños que parecen incluso un medio de locomoción en el aire. Pero desde luego es un caso muy extraño, y desde luego si no fuera por la absoluta seriedad del testigo, que es completa, yo no he encontrado muchos testimonios parecidos. Desde luego no hay muchos parecidos, pero es tan peculiar que casi puede encajar. Esto no podríamos llamarlo un ovni. O sea, ¿cómo llamar esto un ovni? Te supones porque algo de cierto tamaño ya, porque ya la simple palabra ya te evoca algo en el que pueda ir alguien, aunque sea potencialmente, alguien dentro. Claro. Ahí dentro eso podría haber gente diminuta, enanos, enanísimos, pero bueno, que también podría ser, quién sabe. A mí esto me parece más eso, un hada, algo así, no sé, me recuerda algo así, un ser feérico, o un ser biológico de los que habla este autor, o un animal del purgatorio pidiendo misas. Sí, es que claro, depende. Esto es lo que hemos hablado siempre, ¿no? Claro. Depende de quién lo vea y en la época que lo vea y de la cultura y la religión que procese, ve una cosa o ve otra. A mí me ha flipado el testimonio, o sea, me ha parecido extraordinario que hoy en día podamos traer a Cantabria Oculta testimonios de esta índole, vamos, o sea... Y es reciente, creo, no recuerdo, es reciente, de hace pocos años, de muy pocos años. De 4 o 5 años. ¿No? Es muy... Yo no sé si habrá algún oyente que tenga conciencia de ver algo similar o que conozca algún caso similar y nos lo pueda decir, ¿no? Porque que se pongan en contacto, porque este tipo de cosas sí, quizá lo que tú explicas, ¿no? Unas entidades biológicas. Podría ser, es que claro, ¿qué explicación le das tú a esto? Es que es muy complicado. Yo realmente esta teoría de las entidades, yo soy bastante escéptico. Sí, yo también, pero... Cuesta mucho, y además en un ámbito que lo tenemos más estudiado que los fondos marinos. Es decir, con la multitud de satélites que tenemos ahora mismo en órbita apuntando hacia la Tierra, algo tendríamos que haber visto ya, ¿no? Aunque sea... No, hay fotos al menos sospechosas. Fotos oficiales de la NASA. Sí, pero bueno... que se habría sido un poquito más hacia los medios, es decir, ¿sabes a lo que te voy? Que mañana encuentran un calamar gigante y se salen todas las noticias y cuando sale esto no le dan tanta importancia. Por ejemplo, no hemos hablado de un fenómeno, la caída de una especie de gelatina, que también es un caso de esos forteanos, ¿no? De esos de gelatina extraña que luego se analiza y no está muy claro lo que es, que aparece sobre campos y tal, y que es una especie de extraña gelatina que a veces se piensa que puede ser telas de araña, pero entonces no sabe muy bien lo que es, ¿no? Y creo que, claro, eso tiene que podría ser, yo que sé, cadáver de estos seres determinado. Bueno, a ver, es una hipótesis de las muchas que hay sobre el fenómeno ovni que completa de igual todo el resto de hipótesis o las complementa, y yo creo que era interesante traerlo con algún ejemplo, también para que la gente piense o sepa de qué estábamos hablando, que nos referíamos cuando referíamos a estas entidades biológicas atmosféricas. Y en esta ocasión, Toño, ¿qué nos has traído? Pues sí, mira, hoy Baby me ha dejado el protagonismo en el Cantabria Pagana y vamos a hablar del caso del seminarista nigromante de Isla, caso de brujería. Nada mal para empezar el programa. El tema de la brujería es algo pues muy habitual en nuestro programa, ¿verdad, Baby? Sí, hombre, por aquí han pasado unas cuantas brujas, incluso algún brujo también. Sí. Ha pasado un brujo, yo me acuerdo de alguno que hemos hablado de él, ¿no? Aquel de Miera, por ejemplo. El que ¿cómo hacía? Paralizaba, ¿no? Hacía que se podían parar las vacas las podía tirar también, ¿no? Sí, las podía hacer que se despeñasen y según nos contaron, aunque esto no lo conseguimos grabar, pero sí que nos lo contaron en Miera, conseguía que la densidad de las vacas disminuyese y las metía por un agujero muy chiquitín por la pared de una cueva, o sea, conseguía hacer eso el brujo. Sí, pero la verdad es que la mayor parte de la gran mayoría de los casos que tenemos es de brujas, más que de brujos. Pues aquí tenemos un caso de brujería protagonizado por un muchacho. Estamos hablando del año 1754 y es un caso especial además porque es uno de los pocos casos recogidos o que se sepa en que se incoó un expediente por parte de la Inquisición. Estamos hablando ya de finales de la época de la Inquisición, 1754, ya digamos que está el país mucho más avanzado en cuanto a conocimientos de todo tipo,
pero la Inquisición sigue ejerciendo su labor de vigilancia de la ortodoxia estricta de la religión católica, ¿no? Pues bien, Pedro Quintana y Espiga era un joven, como decimos, natural de Isla, aunque la residencia familiar estaba en el cercano pueblo de Noja. Hay que decir que esta historia está recogida, o la recopiló, Enrique Gacto Fernández, en un libro que se llama Cantabria y la Inquisición en el siglo XVIII, que es de obligada lectura para los interesados en estos temas, ¿no? Fue editado por la Fundación Marcelino Botín en el 99. Pues este muchacho que vivía, como decíamos, en Noja, allí su padre era boticario. Tenía 21 años, había salido para seguir la carrera eclesiástica y, siendo seminarista, estaba pasando, digamos, las vacaciones de verano allí en su pueblo, cuando un colega de su padre, otro boticario, lo cual también puede ser sospechoso, ¿no? Que la competencia, precisamente, sea la que le denuncie, porque es el que le denuncia, Francisco Sanz, que era otra botica de Noja. Pues este Francisco Sanz va al comisario de Meruelo y le pone en su conocimiento unas sospechosas actividades a que se dedicaba el seminarista durante las vacaciones. Pues bien, esta denuncia motivó por la investigación del comisario, que fue recogido en un sumario y elevada a los inquisidores de Logroño. Al final esto cristalizaría en una causa por blasfemias hereticales relacionadas con prácticas supersticiosas. Bien, parece que las primeras habladurías que sobre este muchacho surgieron de clérigos y de estudiantes de los alrededores con los que habitualmente se relacionaba. Uno de ellos, que se llama Bernardo de Isla, que era un cura de 40 años, contó al boticario pues el suceso que provocó que se pusiera en marcha todo este procedimiento. Contó que haría como unos 2 meses que estaba ahí el muchacho, estando en el pórtico de la iglesia del lugar de Soano, con otros estudiantes, estaba este muchacho Quintana y un tal Fernando de la Verde, y le dijo Quintana a Fernando de la Verde si quería ver diferentes juegos de manos y otras cosas que él solía hacer. Incluso dijo que le haría bailar desnudo, lo cual le resultó bastante sorprendente a este testigo, Bernardo de Isla. Para este efecto le mandó retirar, le llevó al pórtico de la iglesia y le dijo que, y poniendo la palma de la mano frente a este muchacho, le dijo que hiciese sobre ella, sin tocarla, una cruz del diablo. Y os preguntaréis qué es la cruz del diablo. Pues es una cruz sin cabeza, y como 2 palos y como una T, digamos. Uh-huh. Pues el tal Juan lo hizo, y luego Quintana, este cura, hizo que besase la mano y que renegase de todo lo que tenía con Dios. Pues bien, una vez hecho eso, este muchacho no se desnudó, se puso a bailar, más que nada porque el testigo Bernardo Isla reprendió a este Quintana, ya que le parecía que todo aquello evidentemente era opuesto a la fe católica, pues estaba invocando al diablo y renegando de Dios, nada más y nada menos. Uh-huh. Pues bien, esta versión o esta historia fue confirmada por todos los que estaban allí, incluso alguno añadió detalles sobre las aficiones de este acusado, tanto de él como de su compañero Fernando Velarde, y que había oído decir delante de un cura, don Hilario de la Torre, que este Quintana tenía un libro titulado Magia Blanca y que tenía que meter el libro todas las noches debajo de la tierra al ponerse el sol y volverlo a sacar solo al amanecer, porque si no lo hacía así, se lo llevaría el demonio. Qué curioso. Es curiosísimo la cosa, o sea, si no guardas el libro, como viene llega el demonio y se te lleva el libro. Es curioso. Un libro de magia blanca, no sé. Magia blanca. Bueno, lo que estaban ahí no le creyeron. Pues el tío cogió a su casa y lo enseñó. Dice que era de grueso como el de un Catón, que era un libro, creo que de típico libro que había en la época de enseñanza. Pues el
El cura de la Torre, al que entrevistó el comisario, dijo que no había presenciado ni ninguna conversación sobre un libro de tal título, aunque ha oído hablar de la existencia. Dice que solamente dice lo siguiente, que es conocido que este muchacho se junta con otra gente y los tiene atemorizados con juegos de manos. Y para que les crea que esos juegos de manos tienen que ver con la magia, les enseña un libro donde dice que los tiene. Y ha oído a otro testigo, efectivamente, que lo metía debajo de la tierra al poner el sol y lo sacaba al salir, porque si no se lo llevarían los diablos. Pero que este testigo no ha visto este libro. Pues bien, digamos que es uno de las primeras sucesos que este investigador, este comisario, encuentra referente a las extrañas actividades de este joven. Pero no acaban ahí. ¿Por qué? Porque la información que terminó por despertar el interés de este comisario fue la de un labrador del pueblo que se llamaba Jerónimo Valenilla, de 40 años, que declaró que por mayo se presentó muy alterado Melchor de Quintana, el tío de este muchacho, y le explicó que un pastorcillo había llegado corriendo a su casa para avisarle que su sobrino Pedro, este muchacho, estaba tendido en el suelo junto a la fuente que llaman Corporales, con un mal que le había dado, y que le pidió por favor que corriera a ver qué se trataba. Pues bien, este labrador fue corriendo y no encontró más que un pañuelo, un libro y un sombrero. Total que empezó a buscar al seminarista por los alrededores, temiendo que hubiera ocurrido alguna desgracia. Pasó por allí el sastre Miguel de las Cajigas, al que preguntó si lo había visto, y el otro dijo que no, y le preguntó por qué estaba tan excitado. Dijo que es que tenía miedo de que se hubiera despeñado, porque el paraje donde estaba era un promontorio muy alto y cercano al mar, que caía prácticamente a pico sobre el mar. Y mirando tanto este labrador como el sastre con el que se había encontrado por la orilla del mar, se encontraron tendido sobre una peña, entero mojado, y al preguntarle qué le había pasado, respondió, con palabras entrecortadas, que habiéndole dado un accidente, lo demás, un accidente junto a la fuente, se le había aparecido el demonio en figura de un caballero muy guapo, y le dijo que ya era suyo, y cogiéndole de una pierna le había despeñado al mar, y que le había metido hasta lo profundo, y que en tal conflicto había llamado muy de veras a Nuestra Señora de Begoña, quien dijo que le había venido a socorrer en figura de una niña de 4 años muy resplandeciente y hermosa, y cogiendo de la mano la había puesto en aquel sitio. Y después de haberle puesto en el sitio, había vuelto a ver al demonio a una distancia, y que la Virgen le había dicho que no tuviera miedo. Pues bien, además añade el testigo que venía, mientras le llevaban la recogían de donde estaba caído, mojado entero, empezó a gritar que venía el demonio con una espada. Total, que tuvieron que acompañar a la casa del tío para que se pudiera recuperar. Al día siguiente, este labriego que le encontró fue a verle, y dijo que no recordaba nada, que bueno, que había tenido un pequeño trastorno y nada más. Pues bien, el comisario comprueba que este hecho ocurrió por la declaración de muchos testigos que habían presentado estos desvaríos mientras los llevaban a su casa, y que además todos estos desvaríos contenían proposiciones de blasfemias heréticas, hechos supersticiosos e ilusiones, y que la persona a quien se atribuía semejante comportamiento resultaba vehementemente sospechosa de error en la fe, que era en lo que se dedicaba la Inquisición. La Inquisición se dedicaba a perseguir a los blasfemos, o los que cometían errores en la fe, se desviaban, como ya hemos dicho, de la ortodoxia católica, y digamos a los judaizantes, a los que seguían practicando la fe maometana, otras corrientes de cristianismo. Entonces este era ya en principio sospechoso. De manera que los inquisidores ordenaron la detención, que sin embargo no fue posible ejecutar, porque cuando la orden llegó a Santander, el seminarista había volado ya. Pues, reconociendo sus pertenencias, lo único que resultó sospechoso, entre comillas, fue el hallazgo de un libro titulado Engaños a ojos vistas y diversión de trabajos mundanos fundada en lícitos juegos de manos. Bien, los investigadores del Santo Oficio
averiguaron que estaba en Granada, donde servía de ayudante al arzobispo, por lo cual el Tribunal de Logroño mandó al de aquella ciudad una orden de prisión, y uno de los inquisidores granadinos se entrevistó con el arzobispo para ver la forma en que aquello se puede hacer sin escándalo, dado que era pues el secretario. El arzobispo propuso que para salvar el honor de la familia, una fórmula de disimulo sería llevarle al río a Madrid y que compareciera ante el tribunal de la corte. De manera que remitió con un alguacil sin que sonase a cosa de inquisición. Digamos que lo llevaron un poco a escondidas. Llama la atención cómo funcionaba bien la Inquisición, es decir, tenían su centro en Logroño mandaban la orden a Granada, de Granada salía un inquisidor y cogía, detenía al reo, o sea que no era funcionaban perfectamente bien, una máquina perfectamente engrasada. Bueno, las declaraciones entre los inquisidores madrileños que lo interrogan, parece que da más información sobre las circunstancias personales. Dice que su padre es noble por nacimiento, que hacía tiempo que había dejado el ejercicio de su profesión para dedicarse a la explotación de maderas para la construcción de navíos, que había pasado a Granada porque un tío suyo era allí capellán, y por lo que respecta a su causa de prisión decía que presumía que sería porque tiene un libro de juegos de manos, es que hemos hablado antes. Dice que no está prohibido. Dice que habló de algunos juegos de los que se refería. Dice que ese libro lo compró, lo compró a un oficial de la herrería en trueque por un Mercurio histórico, que es una revista que había en aquella época, una revista libro, que se publicaba más o menos cada año, que contiene diversas informaciones sobre fases de la Luna, fases de los planetas, mareas, etcétera, diversas cosas. Pues dice que los juegos que ha practicado no son simples juegos de manos, y que se ha dicho otras cosas que no se pueden hacer es por pasatiempo, sin creer en ello aunque hubiese cosa opuesta a nuestra fe. Preguntado por lo que pasó en el pórtico, eso de intentar hacer bailar en cueros a aquel muchacho, dice que lo que hizo fue fingir que sacaba unos polvos mágicos del bolsillo, que los echaba sobre la ropa diciendo: con estos polvos de perlín pim pim, que bailes. O sea, era una cosa como una fórmula muy, muy banal, ¿no? Y dice que lo hizo para un poco seguir con la broma. Que lo que le pasó después dice que puede ser por estudiar mucho durante su preparación como seminarista y subirse la sangre en la cabeza. Dice que fue bastante difuso en sus respuestas, diciendo que a veces no se acuerda, que no se acuerda si mandó a hacer la cruz sin cabeza aquella. A veces dice que sí, dice que eso de bailar en culos, a veces dice que sí que era por arte al diablo, otras veces dice que no. Y en cuanto a la aparición del demonio y la intercesión de la Virgen, dice que lo que le pasó es que estaba mojado, le encontraron mojado porque se había caído en una fuente porque le dio un vaído. Y que le dio una especie como de ventolera en la cabeza y que creyó ver cómo venía el diablo a matarlo con una espada. Y que, se había acordado a la Virgen de Begoña, que tenía mucha devoción. Pues bien, todas las pretensiones de que declarase la verdad parece que no tuvieron efecto. Dice que durante una semana o más vivió sin ninguna noción de lo que sucedía a su alrededor, y que después de haberlo recordado la conciencia le resultaba imposible recordar realmente lo que había ocurrido. Es decir, el hombre decía: yo estuve una semana que no sabía lo que me decía, ni realmente recordaba lo que me había pasado. Mantuvo con firmeza que en cuanto a lo de la cruz del diablo, que lo hacía únicamente para un poco en plan de broma. Y las siguientes actuaciones de los inquisidores revelan una cierta perplejidad, porque después de vacilar entre archivaron el caso, deciden seguir el procedimiento abriendo un trámite de prueba, que por cierto tampoco aclaró más o lo mismo. Y esto nos
nos permite apreciar que ya hemos comentado alguna vez que la Inquisición, a diferencia de lo que piensa mucha gente, actuaba según un procedimiento muy reglado. O sea, no podían hacer lo que querían. Tenían que tener una serie de pasos a la hora de procesar a un reo, y entre ellos la apertura de un trámite de prueba, algo que en la actualidad en los juicios es un trámite de un juicio como Dios manda. Si la práctica de la prueba, no puede haber un juicio penal con garantías para el procesado. Es decir, que la Inquisición promovía una serie de garantías que desde luego fueron copiadas luego por la jurisdicción civil, que en aquella época desde luego no tenía esas garantías ni mucho menos. De manera que al abrir ese trámite de prueba no consiguieron ninguna prueba que demostrara que este hombre tenía tratos con el diablo, que había realizado realmente blasfemias más allá de lo de hacer eso de la cruz sin cabeza, que tampoco estaba muy claro, se lo dijo muy en serio o no, que por ejemplo el testimonio del sangrador, porque dice el sangrador, dice que fue allí y le asistió cuando le daba aquel vaído. Claro, cuando te daban un vaído, te ponías enfermo, lo primero que te hacía era sangrarte. Te cortaban la vena, te decían que sangraras, porque veían que con eso se te llevan los humores malignos, que son lo que estaban provocando el mal. Claro, eso en muchos casos, pues imaginemos, ¿no? Una persona débil ya de por sí, que encima le hacen sangrar durante un buen tiempo para que se vean los humores malos. Complicado. Pues dice que efectivamente que nada más llegar, Francisco del Campo, se llama el sangrador, nada más de recibir aviso, se presentó en la casa del tío donde estaba y que le sangró al instante, con lo que pareció calmarse, evidentemente. Te sangra, pues te da un bajón. Evidentemente. Dice que no había oído decir nada de la aparición del demonio, ni de la caída del mar, ni de la salvación de la ciudad virgen, pero le dio contar eso de la puerta intentó hacer la vela, pero que aquello no lo creyó, porque él pensó que realmente lo que le pasaba a este hombre es que tenía alterada la cabeza, y que particularmente se le ocurría en las fases crecientes de la luna. O sea, era un lunático realmente. Y Agustín Zurita, que era un prior de los dominicos de Ajo, que estuvo con el reo, dice que le refiere algunas cosas que le pasó con el diablo, que aunque al principio le creyó, después de 2 o 3 días oyó otra serie de cosas que le hicieron pensar con toda rotundidad que aquello era todo una ilusión. De manera que, con tales antecedentes, y teniendo en cuenta además que estábamos ya avanzado el siglo XVIII, empezaban a asomar por ahí el siglo de las luces, y los tribunales de la Inquisición eran bastante temporizadores con esas fantasías un poco de este tipo de apariciones demoníacas y la intersección de la Virgen, etcétera. Siempre que hubiera una sospecha de desequilibrios mentales, parece que este expediente fue sobreseído, confirmando una vez más que los inquisidores o la Inquisición, no solo en esta época, sino incluso en épocas muy anteriores, actuaba bajo principios de racionalidad que quizás a muchos les sorprendan, pero que los que sabemos que son, digamos, antecedentes directos del proceso penal, tal como lo conocemos, pues no nos llaman la atención. Lo que sí nos llama la atención es toda esta historia tan maravillosa, este seminarista de Isla y de la que montó con esos polvos mágicos, esos trucos de malabarista, ¿no? A mí me parece que lo que se encontró la Inquisición no era más que un tío no muy bien de la azotea, con aspiraciones de ser un prestidigitador de la época. Poco más o menos. Yo imagino que en aquella época estos trucos de magia que eran habituales serían trileros. Sí, o juegos con yo que sé, con cuerdas o con cartas o con algo, parecerían algo, claro, de magia negra. Tú tienes que estar conchavado con el diablo, porque si no, ¿cómo eres capaz de hacer esto? Y encima, claro, pues él se las daba de que efectivamente podía invocar al diablo con una cruz, la cruz del diablo, y hacerte bailar desnudo. Pues, se monta ahí. También, aparte de igual, también tenía un poco de que le gustaba el circo de los horrores, ¿no? Quería montar una especie de circo ambulante. El auténtico precedente del circo de los horrores. Claro. Pero bueno, en cualquier caso llama la atención que
que por una broma, entre comillas, pueda ser ajusticiado, pueda ser procesado por la Inquisición. O sea, claro, que te hace te hace ver que en esta época tampoco podías hacer el tonto con estas cuestiones. Claro, lo de la fe católica y todos los posibles ataques a la fe católica es lo que realmente preocupaba a la Inquisición. Sí. Y hemos visto muchas veces que, salvo los más famosos procesos de brujas, y luego las brujas se las consideraba que eran mujeres mínimamente trastornadas. Todos estos viajes con el diablo montados en escobas y tal, pues hombre, eran cosas, o con ungüentos, eran cosas de mujeres trastornadas, y así lo consideraban. Otra cosa era aquellos que iban predicando o bien la no existencia de Dios, que había algunos casos. Hay unos casos en este libro, unos casos muy interesantes de gente atea que va a predicar, que en aquella época decía, bueno, que había visto ya tanto mundo, pues gente que había marineros que han estado en batallas navales, que han visto, digamos, tanta miseria humana, tanta tragedia, la dureza de la vida, tantas desgracias, que se han vuelto completamente ateos. Y puede llamar la atención porque tendemos a pensar, o por lo menos yo tendría a pensar, que en aquella época incluso el más descreído siempre tenía un cierto temor de Dios, pues te encuentras con gente que no, y esa gente la perseguían con especial saña, porque claro, eran muy peligrosos. Sí, eran más peligrosos que una bruja. Claro, eran muy peligrosos porque pueden hacer pensar a la gente. Pensar a la gente de qué pruebas tenemos de que existe Dios, que es lo que ellos decían. ¿Qué pruebas tengo de que existe Dios? Cuando estoy viendo morir a mi alrededor gente, o ahogarse. Pues, entonces, este libro es muy interesante, y a ver si un día tenemos algunos de estos casos que son realmente curiosos. Pues sí, pues antes de dar paso, no sé si querías comentar algo, Baby. No, simplemente darle gracias a Toño que haya ocupado hoy mi lugar, porque por motivos de trabajo no me he podido hacer cargo de la sección, pero es que este tipo de historias las cuenta mucho mejor Toño. Este tipo de cosas de legajos antiguos y tal, le quedan muy bien a Toño. Entonces, a mí me parece una historia muy chula, sobre todo el pasaje, aunque sea producto de la imaginación del paisano, el pasaje del diablo ahí, en los mares, y la Virgen Niña y todo esto, me parece prodigioso. Me lleva a tener dos cosas. Creo que dijera que el diablo era un caballero muy hermoso. Sí. Bueno. Pues lo suelen pintar así. Hombre, para tentar, ¿no? Para la tentación. Sí, y segundo, que le cogiera la piedra y le tirara al agua. Le metiera en lo profundo. O sea, eso es un poco película de superhéroes, ¿no? Te tiro al agua. Sí. Y luego también la intervención de la Virgen Niña, que bueno, sí, es muy... Bueno, en cualquier caso es una historia maravillosa, ¿no? Para Cantabria pagana. Yo siempre he creído que estas historias se merecen hacer una serie de cosas pequeñas de 20 minutos, ir contando historias de España así de este tipo, me parecería una serie maravillosa. Pues antes de irnos a esa sección ahora de ovnis, no quiero dejar pasar sin que nos habléis un poquito de dónde conseguir ese libro de creencias mágicas a la tradición oral de Cantabria, tal y como vino, se fue. Para que nos digáis ahora puntos de venta, creo que hay algún puntito nuevo. Sí. Así que bueno. Bueno, en los habituales, ¿no? En Gil, que también hace en Gil en la Plaza de Pombo, bueno, Hernán Cortés, digamos, que también hace envíos online. Sí, esto es importante porque nos pregunta mucha gente de fuera de Cantabria, que muchos buscan el libro en Amazon. No está en Amazon, pero está, por ejemplo, en la librería Gil, que sirven por correo igual que Amazon, y encima te hacen un descuentillo. O sea que puedes simplemente libreriagil.es y ahí encuentras el libro. Y también vía online en la tienda de ADIC también te lo sirven por correo. O sea que esos son 2 puntos de venta por correo, y dentro de poco tendremos otro punto habitual, que son nuestras amigas de las Pindongas, que enseguida lo enviaremos, de Palencia, que siempre han vendido nuestras cosas por correo y no ha habido ningún problema. Pero sigue Toño con las tiendas físicas. Sí, luego también lo tenemos en la librería de libros de nuestro amigo Adolfo, ahí en la calle de la Saga Larreta 11 de Torlavega, que por cierto, bueno, ya habremos hecho la presentación. Por eso no he dicho nada. La segunda presentación, claro. Claro, es que esto de grabar en jueves es lo que tiene. Ya habremos hecho la presentación, ha sido un éxito de crítica en público. Seguro. Y ahí puedes encontrar el libro. Y luego también en la librería Leer de Colindres. Creo que está en la Plaza del Pescador. Plaza del Pescador. Sí, ahí está.
Pues ahí están esos puntos de venta. Espera, no, falta. Ah, no, espera, falta. En la librería Tantín. En la librería Tantín y en La Vorágine. La Vorágine, ya decías. 2 librerías de Santander muy conocidas de sobra. Muy conocidísimas de sobra. De manera que si estés por Santander no tienes ninguna excusa, porque donde tiréis una piedra, ahí va a haber un sitio donde venden el libro de creencias mágicas. Además apoyando al pequeño comercio. Apoyando al pequeño comercio. Y dentro de poco, lo decimos públicamente, para comprometernos que esto sea así, lo vamos a llevar a las tiendas tipo también. Yo llevo insistiendo desde que sacasteis el libro, que lo llevaseis ahí donde pin, y para la gente que quiera comprar una taza o el libro, pues os podéis llevar el pack o mascarillas, que también están a la venta en las tiendas tipo, en la calle Peñarredondas número 14. Pues Pin, que sé que nos escuchas, dentro de poco me pasaré por ahí con el motocarro de Cantabria Oculta, con los libros de creencias mágicas. Pues bueno, ahora sí que sí, si os parece, damos carpetazo a este Cantabria Pagana de la semana. Y bueno, chicos, nos hemos quedado sin tiempo. ¿Qué os parece si decimos nuestro lema y nos marchamos? Perfecto, pues dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere aude. Atrévete a saber.